¿Cómo están? Burkina Faso es una nación que forma parte del cinturón del Sahel en el continente africano. Ha denunciado recientemente a través de un informe del Servicio de Seguridad Secreto que habían planes de desestabilización. Hoy vamos a analizar en el mapa qué hay detrás, quiénes están involucrados y sobre todo qué peso va a tener este continente en el conflicto al este de Europa. Inicia. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos revisar de manera clave y puntual qué establece este informe y qué ha sucedido en esta nación. Intento de golpe de Estado en Burkina Faso. Vamos a desplegar nuestro habitual mapamundi. Identificamos a esta nación, ahí lo tienen, con los colores de su bandera. Un país que está ubicado en África Occidental y es uno de los países que integran el cinturón del Sahel. Su gobierno militar anunció el 22 de abril del 2025 que ha frustrado un complot para generar caos total. Según la declaración que ha brindado el propio ministro de Seguridad, Mohamed Usana, la planificación de este intento se habría originado en la vecina Costa de Marfil. El objetivo final del complot era llevar a cabo un asalto a la presidencia y programar para el miércoles 16 de abril justamente este hecho. La junta militar, liderada por el capitán presidente de ese país, Ibrahim Traoré, desde lo que ha sido la toma de poder, acusó directamente a individuos en Costa de Marfil de estar detrás de esta maniobra desestabilizadora. Las últimas investigaciones del propio Servicio de Inteligencia de Burkina Faso han revelado comunicaciones entre el teniente del ejército Abraham Barry y líderes de grupos armados no identificados. En estas comunicaciones se habría intercambiado información sobre posiciones de las fuerzas de defensa, también la presencia de voluntarios para la defensa de la patria. Además, el teniente Barry, otros altos funcionarios militares habrían sido señalados como implicados, incluyendo el comandante Joanny Campore y el teniente Abraham Barry, este último procesado por deserción y actualmente desaparecido, es decir, prófugo por la justicia. El suboficial Laoko Servo, comandante Frédéric Ouedraogo, el comandante Constantine Caboré y el capitán René David Keorago se han informado también de la detención de una decena de oficiales, suboficiales en relación a este complot. Vamos a sumar también otros datos que tienen que ver con la estrategia del intento de desestabilización, que las autoridades también han incluido ataques de grupos armados para dispersar a las fuerzas de seguridad y la difusión de información falsa dentro del propio ejército. También se habría intentado influir en líderes tradicionales para que alentasen al ejército a unirse a este plan. Los días previos a ese 16 de abril, varias denuncias permitieron también la detención de sospechosos, mientras que otros individuos se trasladaron a Costa de Marfil. La Junta Militar en Burkina Faso sostiene que hay coordinación principal de estas acciones que se han ido desarrollando con señalamientos también hacia Costa de Marfil por intentos de desestabilización. Recordemos que en junio de 2024 se acusaba también a Abiyán de albergar a cientos de operaciones para el entrenamiento de terroristas. La Junta Militar de Burkina Faso declaraba haber frustrado otro intento de golpe de Estado también en esa ocasión, en septiembre específicamente del 2024. Ataques fronterizos, recordemos, intento que también ha sido desmantelado con participación de militares y exsoldados que generaron justamente toda esta intervención para llevar adelante un golpe de Estado. Pero ¿por qué Burkina Faso? ¿Por qué nuevamente los intentos de desestabilización? ¿Qué hay detrás de todo este proceso cuando es una nación que ha decidido descolonizarse, salir de la imposición sobre todo de Francia? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados. Recibimos en primera instancia a Rafael Machado, analista internacional, nos acompaña en directo desde Brasil. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido al mapa. Gracias por la invitación, es siempre un honor estar con ustedes. Rafael, no es la primera vez que hay intento de desestabilización en Burkina Faso, un país importante, geoestratégicamente ubicado también en el cinturón del Sahel, en un continente africano. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay detrás de todos estos movimientos? Bueno, de hecho la posición geográfica de Burkina Faso es bastante importante. Podemos empezar apuntando que parece que ese intento de asesinato es prácticamente el 20º, ya fueron 20 o 19 intentos de asesinato contra Ibrahim Traoré, que está en el poder en Burkina Faso solo hace poco más de 2 años. Y volviendo a la cuestión de la posición geográfica de Burkina Faso, nosotros vemos que
que, así como otros países que pertenecen a la llamada Alianza del Sahel, que fue creada por Ibrahim Traoré, me refiero a Mali y Níger, y algunos otros países que también pasan por procesos de soberanización, como el Chad, por ejemplo. Todos son países que se extienden por la región del Sahel, que es una región que, cuando se incluye también los otros países del Sahel, es una de las regiones más ricas de África en recursos minerales. El uranio, por ejemplo, de Francia viene de esa región. Mucho del oro que es extraído de África viene también de esa región. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el Níger tiene una de las principales reservas de petróleo de África, en verdad. Entonces, por supuesto que hay ese elemento de los recursos naturales y también el propio hecho de la posición geográfica. ¿En qué sentido? Bueno, existen proyectos de Argelia para construir infraestructura de gas y de petróleo atravesando el Sahara para llegar a Argelia, que es uno de los principales exportadores de gas para Europa, para España principalmente. Hay otros proyectos como proyectos chinos de construcción de ferrocarriles, de caminos, de ferrovías en esa región africana. Y desde una perspectiva de la Rusia, la región del Sahel es bastante importante para que se pueda desafiar el control que Francia y Inglaterra principalmente, pero también Estados Unidos, tienen sobre el heartland africano, que es en la región más central, luego abajo del Sahel, que incluye allá, por ejemplo, la República Democrática del Congo y algunos otros países también bastante importantes que se quedan poco abajo del Sahel. Así nosotros debemos comprender esa cuestión de Burkina Faso en un contexto continental africano que tiene involucrado ahí, por ejemplo, el interés de Francia con su Francia-África, la región de los países que fueron colonias francesas, y que es, por ejemplo, aún tiene una gran influencia sobre Costa del Marfil, de que estábamos hablando hace poco, y sobre los varios otros países de la región. Podemos acordar, por ejemplo, que cuando hubo la situación en Níger, el levante nacionalista en Níger, hace creo que un año y medio más o menos, hubo una planificación de una operación militar contra los países del Sahel, desde Nigeria principalmente, pero involucrando también a Costa del Marfil y otros países de la región, hasta Senegal. Pero en verdad Nigeria desistió de participar de ese tipo de proyecto y los otros países de la región no tenían la fuerza necesaria para conducir una operación militar contra esos tres países. Entonces es posible que como esa planificación de una operación militar no consiguió ni mismo empezar, se haya pasado a otros tipos de estrategia para derrumbar a esos países de la Alianza del Sahel. ¿Y por qué empiezan por Burkina Faso? Pienso que ahí hay también un elemento que lleva en consideración el carisma y el liderazgo de Ibrahim Traoré, porque aunque los procesos en Mali y en Níger también sean bastante importantes, el presidente Ibrahim Traoré cambióse también no solo en un líder, pero también en un símbolo internacional para los pueblos africanos principalmente, pero también para varios otros pueblos del mundo, como un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se tiene convicción y también apoyo popular. Ahora, en esta situación que tú planteas, el involucramiento de otras naciones para golpear una vez más a la soberanía que ha logrado obtener un país que además está cambiando internamente las reglas del juego, no solamente en su política interna, sino también su relacionamiento externo, sin sometimiento, sin chantaje. Y a esto me gustaría también abordar este acuerdo trilateral, que desde el momento en que Burkina Faso decide salirse de esa imposición colonialista que tenía Francia, que le saqueaba, por cierto, sus recursos estratégicos, pues se había
había incrementado también la presencia de estos grupos terroristas, inoculados desde Occidente, hay que decirlo también, Rafael, y que esto había generado un acuerdo trilateral, Burkina Faso, Níger y también Mali, para garantizar su defensa. Un rol que ya nos decías ha jugado fundamental también Rusia. ¿Qué esperar de esta alianza que quizás sea uno de los puntos claves para evitar no solamente el avance de grupos terroristas, sino también frustrar lo que se ha generado últimamente en esta nación africana, como es este intento de desestabilización que, repetimos, no es el primero? Bueno, sobre los grupos terroristas es siempre bastante curioso el hecho de que Francia estuvo allá por muchos años, específicamente con el objetivo declarado de enfrentar a esos grupos terroristas, pero por todos esos años no hubo cualquier avance, cualquier victoria, cualquier conquista. En verdad, los grupos terroristas se iban quedando cada vez más fuertes, lo que por supuesto pone en dudas esas narrativas de Francia de que estaban allá básicamente para enfrentar a los grupos terroristas. Y bueno, hoy día, aunque la amenaza terrorista aún sea bastante fuerte, desde que de hecho los ejércitos de esa región empezaron el combate contra los grupos terroristas con la ayuda de empresas militares privadas de Rusia, se empezó a ver algunos resultados. Ahora, sobre los desarrollos y cómo las cosas pueden se desarrollar en el futuro, una evidencia interesante es el hecho de que el comandante militar de la AFRICOM, el Comando Militar de África de Estados Unidos, el general Michael Langley, está ahora o pasó esos últimos días por Costa del Marfil, lo que es una tal vez gran coincidencia. En ese sentido, aunque tal vez uno de los principales responsables sea Francia, que tiene el interés de sepultar a esa alianza del Sahel para proteger, incluso traer de vuelta con fuerza la idea de France-Afrique, sí, de la France-África, es posible que haya también alguna participación directa o indirecta de Estados Unidos también en esa situación en Burkina Faso. Y el interés de Estados Unidos ahí sería al mismo tiempo que suplantar, sustituir a Francia en la influencia occidental en esa región de África, pero también empezar tal vez a bloquear los avances de influencia de Rusia y China por esa región y también, por supuesto, garantizar la extracción de recursos naturales. Ahora, la solución para los problemas que Burkina Faso tiene hoy día con esos inúmeros intentos de asesinato, pienso que pasa por una integración cada vez mayor entre las inteligencias de los países de la región y también una colaboración en el nivel de inteligencia con sus grandes aliados, como básicamente Rusia. Pienso incluso que es bastante posible que solo se pudo descubrir ese intento de asesinato, de golpe y de actividades terroristas, todo en conjunto, posiblemente con la ayuda de compartimento de inteligencia de Rusia o tal vez de otros países de la región, porque Burkina Faso es un país que aún es bastante frágil tecnológicamente, ¿sí? En el ámbito de la tecnología aún es un país que está se desarrollando, que está intentando se desarrollar, y por supuesto una conspiración de ese tipo que tenía el envolvimiento de varios altos oficiales de las Fuerzas Armadas, de gente vinculada al gobierno también, liderazgos religiosos, liderazgos comunitarios. Eso solo se consigue aprender todo eso con elementos tecnológicos que tal vez Burkina Faso aún no tenga a su disposición. Entonces esa colaboración militar y de inteligencia con Rusia especialmente es bastante importante para Burkina Faso. Sin lugar a dudas. Por eso una estrategia bien pensada y bien planeada, y por eso el interés también de Estados Unidos de que no haya presencia ni de Rusia ni de China dentro de este continente africano, sobre todo el cinturón del Sahel. Ahora se entiende, ahora se lee los intereses que están detrás, todo por el dominio de territorio y también de recursos estratégicos. Gracias como siempre, Rafael, por habernos ayudado a entender y analizar este punto clave también para nuestros televidentes del mapa. Marquemos una pausa, al regreso más análisis y lo hacemos revisando nuestra escala.
A través de nuestro portal web que estamos colocando en la pantalla del mapa, al cual invito también a visitar, es lo que está destacando telesurtv.net. Dice: Rusia ofrece apoyo integral a la alianza de Estados Unidos del Sahel en múltiples áreas. El canciller ruso, Sergei Lavrov, ha manifestado la disposición de Rusia para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la alianza de los estados del Sahel, compuesta por Burkina Faso, Níger y Mali, tras una reunión que ha sostenido con los jefes de relaciones exteriores de estos tres países africanos. Lavrov destacaba que el apoyo ruso se va a enfocar en tres áreas prioritarias: defensa, seguridad, economía y diplomacia. El canciller también destacaba que la asistencia incluirá el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas conjuntas mediante capacitación, suministro de armamento y equipamiento militar. De manera adicional, Moscú brindará también apoyo en sectores estratégicos como agricultura y energía. Como parte de estos acuerdos, Rusia y los países del Sahel establecerán reuniones anuales rotativas para mantener un diálogo continuo. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Rusia ha denunciado intentos de Occidente de tratar de involucrar a países de África al conflicto armado en Ucrania, ya que la corporación armamentística, decía alemana, está utilizando su filial en Sudáfrica, es lo que denunciaba el canciller de Rusia, para el suministro también a España y Polonia de grandes cantidades de proyectiles de artillería de alto poder explosivo, como espoletas de proximidad, detonadores y otras armas. Asimismo, analistas militares afirmaban de la posibilidad de que estos armamentos y municiones sean enviados a Kiev para apoyo del conflicto. Las autoridades políticas de algunos países de la Unión Europea están interesadas en seguir manteniendo el conflicto latente. De esto vamos a hablar con nuestro invitado. Ricardo Domínguez nos acompaña en directo desde México. Lo recibimos en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Muchas gracias. Ricardo, es cierto que Sudáfrica no es Burkina Faso, pero está también en el continente africano. Antes de introducirnos a profundidad qué ha pasado en esa nación con los intentos de desestabilización, me gustaría también analizar este otro escenario. ¿Qué riesgo corre el continente de que se lo arrastre un conflicto, por ejemplo, como el de Ucrania? Bueno, digamos que los pretextos han sido frecuentes ahora en el nivel de discurso de los Estados Unidos, y eso es preocupante. Más allá de lo que ya conocemos que se descubre como intento de golpe de Estado, está todo el acompañamiento discursivo que ha hecho Estados Unidos en estos últimos tiempos, en estos últimos días, donde aseguran que además de todo hay una cuestión de corrupción, una cuestión de maltrato, derechos humanos, etcétera. Argumentos que ha utilizado Estados Unidos para incursionar en otros países. Y esa es una narrativa que estamos escuchando de manera frecuente y que puede, digamos, darle pie al gobierno de los Estados Unidos para tener pretexto internacional y para llenar los oídos de su población en la necesidad de también tener presencia en estos estados africanos, donde, de acuerdo también con el discurso de Estados Unidos, está presente ya Rusia con acuerdos comerciales, con acuerdos militares, también en unos esfuerzos importantes geopolíticos desde la línea. Entonces, es peligroso que se esté hablando ya a nivel discursivo de estos elementos que pueden dar pie a una mayor presencia de los Estados Unidos en esta parte, que como tú dices, no es casos de otros países que han sido aliados de Estados Unidos, pero que ahora han estado volteando hacia esta región porque nosotros somos partidos, estamos hablando de una disputa por el poder incluso en estos países. Sin lugar a dudas, lo que dice Ricardo, altamente preocupante también, que enciende y eleva las banderas rojas. Me gustaría compartir contigo nuestra leyenda, hablando de este intento de desestabilización que se ha registrado y denunciado, desarticulado también por el gobierno de Burkina Faso. Veamos.
El presidente de Burkina Faso, el general Ibrahim Traoré, decía esto de manera puntual, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. África, escúchese bien, no necesita al Banco Mundial, al FMI, a Europa ni a Estados Unidos. Los africanos tenemos lo necesario para hacer crecer nuestra economía sin ningún préstamo. No podemos seguir siendo esclavos financieros. Ricardo, analizando este escenario, ¿cómo leemos el pronunciamiento del presidente de Burkina Faso? Está dirigiéndose a Naciones Unidas, pero también a estos organismos financieros internacionales. Y yo creo que también está dirigiéndose directamente a los que están mencionando Europa y los Estados Unidos. Yo creo que ahí está la clave de lo que está pasando hoy en Burkina Faso. Es decir, el gobierno actual de Burkina Faso se ha estado caracterizando por una política soberana, por una política antiimperialista. Y por eso es que, además de todo, ha estado poniendo en marcha diversas acciones que han favorecido a la sociedad de este país. Por ejemplo, recientemente redujo los salarios de los ministros y parlamentarios hasta un 30%, mientras que aumentó los salarios de los funcionarios públicos hasta un 50%. Además, hay que recordar que en 2023 inauguró una mina de oro, incluso de última generación, para mejorar las capacidades de procesamiento local, y detuvo, entre otras cosas, la exportación de oro sin refinar de Burkina Faso a Europa. Además de eso, acuérdense que el gobierno de Ibrahim priorizó la agricultura y distribuyó, entre otras cosas, 400 tractores, 239 cultivadores, motocicletas, motobombas para impulsar la producción en los sectores rurales. Además, establecido 2 plantas de procesamiento de tomates. Es decir, estamos ante gobiernos que se están pronunciando por la soberanía, por el anticolonialismo que han sufrido durante muchos años. Es importante en este marco que entender que estos países, además de una política nacionalista, soberanista que están poniendo en marcha, pues está afectando desde luego no solamente la presencia política, sino también la presencia económica y de extracción que habían sufrido estos países de parte de Francia, Estados Unidos y otras naciones. Ahora, para que estos países puedan, digamos, ir consolidando este proceso anticolonial, antiimperialista, pues tienen que conseguir otras alianzas importantes, y en ese escenario me parece que se inscribe la reciente relación que han impulsado con Rusia. Después de más de 30 años, Rusia estableció ya su embajada en Burkina Faso. Entonces, es una muestra de que estos países también están pensando más allá de sus fronteras para hacerse de aliados que puedan apoyarles en este proceso de soberanía, de anticolonialismo, antiimperialismo. Y me parece que ahí está el elemento incómodo. Y eso tendría una lectura mucho más amplia, porque Rusia también está muy interesada en que estos países puedan empezar no solamente a romper un cerco que tienen con Europa y los Estados Unidos, sino también a que estos países vayan apoyando cada vez más las políticas de Rusia, y en este caso pues también el tema de Ucrania, ¿no? El 50% de los países africanos, por ejemplo, no votó a favor de que se le impusieran sanciones a Rusia. El 15% de estos países no dijo nada respecto de las acciones de Rusia hacia Ucrania. Y eso también le ha ayudado a Rusia, y eso también, por supuesto, le conviene a estos países africanos, que se tienen que hacer este tipo de alianzas muy importantes para sus procesos. Sí, y que además también, Ricardo, podríamos leer ese aspecto como una defensa de la soberanía, que entienden bien los países africanos durante años, décadas de colonización injusta, de saqueo y empobrecimiento de sus propias poblaciones, por los intereses de esos de Occidente que siguen atizando el fuego para un conflicto armado al este de Europa, un conflicto armado que desean que no llegue a una paz total, porque el beneficio de seguir lucrando los complejos militares e industriales, pues tiene ese objetivo. Más dinero para los ricos y menos dinero para los pobres.
increíble que en pleno siglo XXI sigan luchando por defender su soberanía. Y eso se traduce también a otros países en el mundo. Como siempre, gracias por tu tiempo y por compartir tu análisis con nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición.